Perdón, se apagó mi camarita. No es que yo vaya y les diga, tómense unos LCDs como hizo Timothy Leary para que entren a la profundidad de su psique. No, ¿ok? Sí, un fenómeno muy importante de los años 60 también fue la cantidad de jóvenes de su edad o más jovencitos que se murieron de sobredosis en esta experimentación. Se murieron literalmente como ratas, ¿ok? Muchos jóvenes escritores mexicanos, probablemente que ustedes han oído hablar, no sé si alguien ha leído los libros de José Agustín, que habla de toda esta literatura de la onda y tal, que es un hombre, que es uno de los mejores escritores mexicanos que tenemos. Él cuenta, pues bueno, todos sus amigos se quedaron en los viajes, ¿no? Ustedes seguramente han oído hablar o han visto videos de Janis Joplin, cómo se murió muy joven de sobredosis, ¿no? Entonces, pues cuidado, no es que, wow, qué maravilla, es como, no vayan a pensar, ahí vamos, como profesor de Harvard a tomar notas. Mucho cuidado, ¿ok? Sí, fue un proceso de los años 60 de experimentación con todo, pero también muchos quedaron en el camino, tristemente, ¿no? ¿Por qué? Porque era un momento de experimentación. Mucho se ha hablado y ya lo seguiremos hablando en la clase que hablemos del narcotráfico y tal. A lo mejor si todo esto no lo hicieran en laboratorios clandestinos y tal, a lo mejor podría ser legalizable y lo que sea, ¿no? Esta es otra discusión que viene mucho después, a partir de los años 80 con la guerra de las drogas que inicia Nancy Reagan, que es la que nos tiene a nosotros ahorita realmente con un país devastado. Pero tiene que ver también con una dimensión cultural de ciertos grupos conservadores que evidentemente veían con horror todos estos cuestionamientos, ¿no? Todo lo que implicaba esta revolución sesentera. Entonces, bueno, vamos a continuar con las fotografías. Voy a tratar de irme un poquito más rápido porque se va haciendo tarde. La que sigue, la 9, es el mismo hombre llegando a la luna. ¿Pero a qué le suena? ¿Alguien ha visto esto alguna vez? ¿Quién creen que lo pintó? No, Andy Warhol. Claro, Dana, ¿ok? Andy Warhol, no sé si ustedes saben algo de él, pero bueno, fue un artista que igual que Timothy Leary, de otra manera, y los hippies y todos esos locos que vieron ustedes en la película, empezaron a cuestionar el establishment. Es famosísimo por su fotografía de la lata de la sopa Campbell's, ¿no? Y tiene unas series muy largas de Marilyn Monroe, que es otro ícono de los años 60, ¿no? Esta mujer tan voluptuosa, tan enseñadora, ¿no? De las carnes, tan tonta, decían, por ejemplo, también. La pobre, ¿no? Es el otro lado del bikini de la Brigitte Bardot. Es esta mujer que es utilizada, es violentada, dicen que la maltrataron terriblemente los hermanos Kennedy, pero es el símbolo sexual no feminista de los años 60, ¿ok? Entonces, bueno, es el hombre llegando a la luna de Andy Warhol. Vamos a seguir. La que sigue es otra revolución cultural que surge de nuestro país, de Oaxaca, ¿ok? ¿Dónde está? Mariana, ya viste a María Sabina. Entonces, ¿qué es María Sabina? Es la otra revolución psicodélica que vino a partir de los hongos, ¿ok? Vino una enorme peregrinación en esa época. Vinieron los Beatles a verla. Todo el mundo venía a ver a María Sabina para probar los hongos y la marihuana, ¿ok? Pero sobre todo el viaje de hongos. Entonces hay en esta época en América Latina esta revaloración de este mundo indígena, de estas culturas tradicionales, de lo que significa estas drogas naturales, ¿no? Ustedes ahora ya están muy acostumbrados a los vegetarianos y a los, ¿no? Todo este rollo de los veganos y los, ¿no? Eso es una revolución de los años 60, ¿ok? Este contacto con la fuerza de la naturaleza y lo que... Y además,
María Sabina tenía supuestamente una sabiduría ancestral que iba comunicándole a todos estos hippies y a todos estos viajantes que empezaban a valorar con mucho más, de otra manera, la cultura latinoamericana, ¿ok? Que es fundamental. A partir de la Revolución Cubana, también, América se pone en el mundo de otra manera, porque es el lugar donde están pasando cosas importantes e interesantes, donde esos líderes como el Che y Fidel, que ya lo leyeron, que era un terrible zorro de la política, eran capaces de articular una revolución que se podía seguir, que era coherente, ¿ok? Con todo y todo lo que después fue generando, que se fueron desilusionando uno tras otro de él. Ahí veo un dedito de Maite, adelante. Es que hablaste de esta reivindicación de lo indígena y lo que yo me preguntaba y lo que vi de los hippies, tanto en la lectura como en la película que nos hiciste ver, es que un poco, o sea, como que en lugar de aceptar otras culturas, como lo decía, de la hindú, ¿no? Y en este caso la indígena, más bien como que lo ves desde un ángulo exotista, ¿no? Es como, es emocionante, es una aventura ir a México, ir a estos otros lugares, pero no desde un ángulo como de voy a entender tu cultura, la voy a respetar, ¿no? Sino como me voy a apropiar de estas cosas que me gustan, que inclusive se veían la ropa. Sí, no. Hay que tener cuidado con esto. Sí hay esta parte muy trivial y muy ñoña, si la quieres ver, como muy superficial. De vamos todos a comer hongos y no... ¿Y qué nos importa cómo viven los oaxaqueños? ¿No? Pero hay otra que es un camino que va evolucionando y que en los años 60 tiene una importancia muy grande, que es que como se conjunta con el movimiento del 68, muchos antropólogos del mundo, sobre todo de estas universidades estadounidenses importantes, Harvard, Berkeley, Chicago y tal, ¿no? Columbia, empiezan a venir más a estudiar América Latina, ¿ok? Tampoco les quiero abrumar, pero bueno, si por ahí les puedo pasar una revista de Harvard de cómo se volcaron los estudiosos como ustedes, de la historia, la antropología, la arqueología, la etnología, que es muy importante, hacia los países de América Latina. Y cómo la Revolución Cubana y todos estos movimientos, sobre todo los movimientos sociales de los estudiantes, porque el mexicano fue el más importante, pero también ocurrió en Argentina y en Brasil, los más grandes, ¿no? ¿Cómo? Sí se enfocaron hacia eso, pero sobre todo el fenómeno que más llamó la atención para empezar a estudiar esto con más cuidado fueron las guerrillas, ¿ok? De las que hablaremos un poquito con más calma otro día. Los guerrilleros fueron los indígenas, en Guatemala, en El Salvador. Entonces, sí hubo una trascendencia social de todas estas culturas. Sí, había, obviamente, ¿no? Lo que dices, Maite, es muy importante. Había estos muchachos hippies que se drogaban con María Sabina y no necesariamente la valoraban en toda su expresión de lo que significaba su cultura. Pero sí implicó una mayor apertura para no ver a los pueblos indígenas y a las sociedades latinoamericanas como subdesarrolladas, como que no eran capaces de aportar nada. Los años 60 fueron un enorme brinco del mundo gracias a todos estos movimientos juveniles, a toda esta experimentación en las drogas, con la psique, con toda esta revolución, para valorar América de otra manera, ¿ok? Esto sí es fundamental. Por eso es la década americana, lo dicen algunos escritores, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices y no, ¿no? De alguna manera, o sea, no solo significó este viaje como probablemente ustedes lo han visto en las playas de Oaxaca, de todos estos gringos que van y solo se drogan y se comen 2 manzanas y están ahí. No, también vinieron los otros estudiosos,
Y eso, por ejemplo, ustedes, un ejemplo que me es muy cercano, en el 68 estaban aquí en México dos profesores muy importantes para el estudio de América Latina y para la creación de los centros de estudios latinoamericanos más importantes en Estados Unidos, que eran Friedrich Katz y John Coatsworth. John Coatsworth ahora es el rector de la Universidad de Columbia, es un hombre extraordinario que es muy viejito, pero ahí sigue. Y John construyó, junto con David Rockefeller, los 3 centros de estudios latinoamericanos más importantes. ¿Y dónde estaba John Coatsworth de Friedrich Katz en el 68? Estaban en México. Y se dedicaron a ayudar a muchos estudiantes que estaban perseguidos, a sacarlos del país y mandarlos a otro lado, hasta que ellos también se tuvieron que ir del país porque ya también los tenían perseguidos, ¿ok? Entonces es una revolución juvenil universal que valora América Latina. Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito para ver si nos da tiempo de discutir la peli. Voy a ir repasando las fotos un poco más rápido. La que sigue, la 11, pues es otra vez los Beatles vistos por Andy Warhol. Ahí los ven. Aquí tienen la 12, me voy a seguir más rápido. Es la imagen icónica del Che, que es esta fotografía de Korda que le dio la vuelta al mundo y que lo convirtió en el santo de los años 60. O sea, es como la Evita, ¿no? Pero con una trascendencia mundial. Si ustedes ven esa conferencia de Diana Sorensen, déjenme apuntar todo lo que les estoy prometiendo porque luego se me olvida. Ella va explicando cómo esa foto le dio la vuelta al mundo y la importancia que tuvo, ¿ok? Y cómo la fueron adoptando los movimientos estudiantiles en el mundo. La que sigue, jóvenes, es una foto. Exactamente. La 13 es Woodstock, ¿no? Que me voy a parar un poquito, digo, voy a continuar porque más o menos se ve ese fenómeno en la película, ¿no? Todos estos jóvenes con el rock y la danza, la era de Acuario, ¿no? Esa es mi parte favorita de la película. A ver qué opinan ustedes, porque yo es que verdaderamente cada generación ve esa película diferente, entonces es muy divertido escucharlos. Pero vamos a continuar un poquito. Este señor, la página, la 14. Okay. Enrique Miramontes. ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Qué Miramontes? ¿Otra vez se cortó? Que si es Luis Enrique Miramontes. Ajá. ¿Quién es ese? El creador de la píldora anticonceptiva. Exactamente, Mariana. ¿Y quién era ese buen señor? Bueno, me parece que era un químico de la UNAM, ¿no? Ajá. Ok, entonces tenemos a este mexicano ilustre, jóvenes, que seguramente muchas de ustedes no lo conocían, ni Alexander, que está oculto allí entre mujeres, que no habla, no sabemos qué pasa con él, pero es el inventor de la verdadera revolución sexual, ¿ok? Porque la píldora anticonceptiva que se creó en los años 60 y la creó este mexicano, es la que verdaderamente permitió la revolución de las mujeres. En la medida que las mujeres pudieron controlar cómo manejaban su sexualidad porque no quedaban embarazadas el primer día, fue la bomba del feminismo, ¿ok? Es una pena que no haya sido una mujer, ¿verdad?, la que lo inventó. Pero esto realmente implicó la revolución sexual de los años 60. Todo fue muy bien hasta los años 80, cuando vino la otra crisis, la pandemia más grave que hemos vivido desde 1918 hasta hoy, que fue la pandemia del SIDA, del VIH, ¿ok? Entonces,
Si ustedes lo ven con calma, pues desde que se inventó la pastilla anticonceptiva hasta los años 80, la gente vivió su sexualidad con absoluta y plena libertad, ¿ok? Ojo, no era esta pastilla muy sofisticada que tenemos hoy en día, era un lío, ¿no? Las hormonas de las mujeres se quedaban locas, o sea, ahora ya esto ha evolucionado de 1000 formas, ¿no? Pero ese es el punto donde la verdadera revolución sexual inició, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente, que es la Marilyn Monroe de Andy Warhol, la 15, me voy a ir brincando un poco más rápido. La 16 son, ahí los tienen, unos chicos muy guapos, muy tranquilones, que son los soldados de Vietnam, ¿no? Entonces, eso muestra... ¿Qué pasa, nena? Tengo una visitante, perdonen. Eso muestra quiénes eran estos chicos que fueron a luchar la guerra y que también acabaron profundamente dañados, ¿no? Ya, perdón, tengo una espía. Que está ahí, no se ve bien porque sale en medio de la... que, bueno, pues ahí están en un momento de descanso, esa foto es muy linda, pero en realidad sufrieron terriblemente, ¿no? Lo que fue la guerra de Vietnam. Ahí apareció la foto sale muy mal, no sé qué le pasó, el Campbell's de Andy Warhol, ¿no? ¿Qué cuestionó en la número 17? ¿Me siguen? ¿Qué cuestionó tanto Andy Warhol con esta obra artística? Que la verdad hay gente que dice que es una bobada, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a una lata de Campbell's? Pintar una lata de Campbell's. ¿Qué saben ustedes de este asunto de la lata de Campbell's de Andy Warhol? ¿Qué cuestionó este hombre? ¿Nada? ¿A qué le suena? Adelante, María. No lo tengo claro, pero sería este cuestionamiento del arte hasta ese momento. Y Warhol luego... ¡Ojo el micrófono! Perdón, ajá. Decía que Warhol es algo así como uno de los precursores del arte contemporáneo, en el sentido de que él empezó luego a cuestionar el significado del arte hasta ese momento y no profundizó más porque es lo único que sé. Ok. A ver, Dana, Maite. Bueno, por lo que recuerdo es como traer o aterrizar como la cultura popular estadounidense a una esfera artística que hasta ese entonces era especialmente pues muy elitista, ¿no? Entonces pues él produce estas obras que por ejemplo son Campbell's, las cajas de brillo o de Brillo y todo eso, ¿no? Muy bien, la cultura popular, el arte pop, ¿no? ¿Qué más? Maite iba a decir algo. Los demás, como no se ven, griten si alguien quiere decir algo. Adelante. No, pues iba a decir que también es una representación justo del materialismo que en otras vertientes se estaba criticando, ¿no? Y él lo que hace un poco también es convertir la figura del artista en una obra en sí, ¿no? Porque él empieza a adquirir como mucha importancia como figura pública en sí, y eso es algo que antes no se había visto en los artistas, sobre todo plásticos. Ajá, entonces critica el materialismo y él se vuelve un vocero de esta crítica al materialismo, ¿no? Entonces, como lo criticaron el materialismo, este mundo capitalista de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo critican los chicos de la película que ahora vamos a tratar de comentar, ¿no? Como lo criticaron todos los hippies. No es necesario ser rico. Podemos, ¿qué criticaba Andy Warhol también? Toda la maquinaria de publicidad que estaba dirigida hacia el consumo, ¿no? Por eso se burla de la lata de Campbell's. De lo que se está burlando es de esta publicidad
que lleva a los americanos a ser consumistas sin reflexionar. ¿Sí, Danae? Bueno, yo sabía que él antes de ser artista era publicista, ¿no? En Nueva York, como los de Mad Men. Uh-huh. Entonces, pues, él estaba permeado de toda esta cultura de marketing y todo esto. Exacto. Bueno, ahora que lo menciona Danae, ahora en vacaciones vean, en estas vacaciones raras forzadas, vean los Mad Men, que es una de las mejores series que yo he visto en mi vida y muestra perfectamente, hay dos series que les pueden ayudar mucho para este curso. Los Mad Men, porque muestra de dónde venía la sociedad norteamericana a finales de los 50 para meterse en los 60 en todas estas revoluciones. Los Mad Men son sobre todo unos machos tóxicos, como los llaman hoy en día, ¿no? Y es interesantísimo cómo se va desarrollando la historia de la sociedad norteamericana. Otra que les voy a recomendar mucho hacia el final es otra serie que se llama The Wire, que habla de las sociedades afroamericanas en Baltimore y cómo se da el narcotráfico en la sociedad de Baltimore. Porque cuando uno ve esa serie, que además está basada en una investigación muy importante de un periodista y un historiador del Baltimore Sun y de un policía que estuvo trabajando en eso, vemos que no hay remedio para el mundo de las drogas que vivimos hoy. Es tal el consumo y la violencia que se da en Estados Unidos que yo no sé cómo vamos a arreglar lo que nos toca de este lado. ¿Ok? Pero bueno, este es un pequeño anuncio y continuemos con las fotos a ver si nos apuramos. Aquí tenemos en la 18, son estos jóvenes que fueron a dar la vuelta a todo Estados Unidos, ¿no? Para jóvenes blancos que le fueron a dar la vuelta a Estados Unidos para apoyar el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King, ¿ok? Que son fundamentales. Ahí los vamos a dejar porque vamos a hablar de eso dentro de 2 clases. Entonces, pero para que vean esa imagen, porque es muy importante cómo la sociedad civil, que es lo de hoy, jóvenes, la sociedad civil somos nosotros y sin nosotros nada se va a arreglar. Así que peleen por todo en todas partes. Eso fue muy importante, ese proceso de los jóvenes, no solo protestando contra el materialismo, el consumismo, la guerra, el establishment, la censura sexual y tal, sino también apoyando el movimiento de los derechos civiles de sus vecinos afroamericanos, ¿no? De los otros ciudadanos. La 19 es la huella del hombre en la luna, ¿ok? Que cambió toda esta, que es muy bonita foto. A mí me parece muy, muy interesante porque supuestamente ya llegamos a dominarlo prácticamente todo. Lo que estamos viviendo hoy es que no estamos dominando todo, ¿no? Estamos más bien acabando con todo y hay que volver a lo mejor a pensar en esas filosofías hippies, ¿no? De una vida más simple, ¿no? Que implicaron estas comunas. Aquí la 20 ahí está otra vez el símbolo de la paz, que es otra figura, que es una manifestación en Washington en contra de la guerra de Vietnam, de toda la sociedad prácticamente. La 21 son los soldados ya en una situación mucho menos cómoda que la que tenían los otros, ¿no? Como los pueden ver, tenían que cruzar pantanos, y la situación era terrible. La 22 es un ícono mundial también, que son John Lennon y Yoko Ono, ¿no? Están ahí haciendo una canción que es muy linda, que es la canción que dice: vamos a darle una oportunidad a la paz,
búsquenla también en YouTube porque ellos estaban en pijama en su cama metidos, y entonces hicieron esa especie como de huelga de nos vamos a meter en la cama para mandar un mensaje al mundo, y John Lennon hizo esta canción para la paz que es extraordinaria, pero están en Manhattan, ¿no? Ahí en Manhattan, y donde después lo fueron a asesinar, ¿ok? Es muy triste y paradójico, pero también Lennon, John y Yoko fueron unos de los símbolos sesenteros que fueron muy importantes para abogar por la pacificación, ¿no? La 23 es una página del periódico Excelsior que es una caricatura de Abel Quesada. ¿Alguien sabe algo de esta caricatura? ¿No? ¿Alguien sabe quién era Abel Quesada? No, bueno. Yo. A ver, Samantha. Es que no estaba activado mi micrófono, perdón. Es de la revista ¿Por qué? Ya yo les había pasado unos ejemplares que me pasó mi tío. Y no recuerdo si es del 3 de octubre exactamente o es días posteriores al 2. Y es pues como en este sentido de luto por los asesinatos y por todo lo que pasa el 2 de octubre. exacto. No es de la revista ¿Por qué? Es del periódico Excelsior. Abel Quesada era el caricaturista, el monero más importante de México en ese momento. Entonces tiene muchísimo impacto, tiene mucho más impacto que la revista ¿Por qué? Porque era el Excelsior, que era el periódico más leído en México. Entonces, después de la matanza del 68, Abel Quesada ya no publicó una caricatura, publicó ese espacio negro, ¿no? No me voy a extender ahorita a hablarles del movimiento, porque lo verán probablemente en su clase que tienen, esa clase de los jóvenes, y lo verán con Carmen Collado, y ya iremos al memorial, pero es una manifestación de luto y es sobre todo una de las muestras más críticas que hubo en la prensa al gobierno de Díaz Ordaz, a la represión estudiantil, ¿ok? Que no solamente se dio en México, también se dio en Francia, se dio en Argentina, en Brasil, como les digo, con principal foco hacia las mujeres, pero es un ícono también de los años 60, esa caricatura. Aquí en la 24 vamos a seguir. Está otro soldado de Vietnam con su berrito. Como pueden ver, estos brutales asesinos, ¿no? Que probablemente algunos tienen esta idea de los soldados estadounidenses que van a pelear guerras al exterior, pues no lo son, ni lo eran, ¿no? Entonces hay que, sí, al paso del resto del siglo XX y lo que va del XXI, sí se han ido profesionalizando para convertirse en unas máquinas de guerra, los jóvenes, ¿no? Pero no lo eran en los años 60. Aquí la 25 tenemos en la misma Paloma de la Paz, con lo que comentaba Samantha, ya está dañada por la violencia en México, ¿no? Luego la 26 son unas maravillosas chicas con sus minifaldas, ¿no? Que son unas chicas mexicanas que así se iban a las fiestas, ¿ok? Entonces, tenemos dos mundos de los años 60 que es muy importante identificar y, sobre todo, diferenciar. Una cosa eran esos hippies que experimentaban con las drogas, la marihuana, los hongos, el LSD, que iban desnudos y no sé qué. Y otra es esta juventud latinoamericana
que si acaso llegó a ponerse una minifalda y unos espejitos y tal, pero que estaba representada por ejemplo, Angélica María y Rocío Dúrcal en España, y la otra que era la Marisol, que es un símbolo para todo Hispanoamérica, muy pero muy importante, que eran artistas que estaban bajo la férula brutal del franquismo, ¿ok? Y que entonces hubo un movimiento cultural que trató más o menos de modernizar la figura de la mujer en las películas, en la televisión, pero que era muy conservador, ¿ok? Si ustedes tienen tiempo de ver alguna película, las que no saben de lo que les hablo, de Rocío Dúrcal o de Marisol de los años 60, bueno, verdaderamente son joyas de la historia cultural. No les estoy diciendo bobadas. Se explica muy bien cómo era esa otra parte de Hispanoamérica que trató más o menos de modernizarse, pero que seguía siendo profundamente conservadora, ¿no? Por aquí vamos a tener otras, creo. Entonces seguimos a la 27, que ahí sí está la revista ¿Por qué?, que ya nos mostró Samantha, donde está la violencia que generaron los gobiernos autoritarios conservadores a los movimientos de los jóvenes, ¿ok? Esto es fundamental. Yo ahora estoy escribiendo un artículo sobre el insulto público. ¿Y qué fue lo que le dolió a las autoridades sobre todas estas revoluciones, desde mi punto de vista, de los jóvenes? Es que realmente pusieron en jaque la autoridad, ¿ok? Cuestionaron la legitimidad de la autoridad de muchas formas muy creativas y tan creativas que no se han vuelto a ver, ¿ok? Por acá en México, más o menos el movimiento 132 que hubo hace poco empezó a tener algunas trazas de ser creativo, pero no lograron lo que hicieron los jóvenes del 68, que sí realmente rompieron la legitimidad de la autoridad. Entonces, la represión es terrorífica, ¿no? Y es lo que mostró esta revista ¿Por qué? Y bueno, en América Latina, en Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, los años 70 son los años de las dictaduras más violentas que hayan existido en la historia. Entonces ya entraremos en esa faceta. De alguna manera es una reacción bestial a lo que los jóvenes propusieron, que no fue nada muy... Lo más extremo, obvio, fue la Revolución Cubana y las guerrillas. Sí hay que tener eso tenerlo muy en cuenta, que sí había una parte de una revolución armada que estaba cuestionándolo todo, ¿no? Pero todo va en paquete. Ah, aquí está, la 28, ahí la tienen, a Rocío Dúrcal, ¿no? Que es el ícono contrario de todas las jóvenes católicas de clase media, de familia decente, que jamás se les hubiera ocurrido tomarse la píldora anticonceptiva y que es un elemento, de verdad yo los invito a que vean esas películas ahora, están todas en YouTube, porque son sensacionales para entender la otra parte. ¿Por qué es importante entenderla? Es la parte que generó las dictaduras. Esa parte que quiso ver una juventud mucho más pasteurizada, digamos, una juventud que mantenía la decencia, que mantenía la moral, mientras todos los otros se destrampaban, ¿no? ¿Sí? Yared, adelante. Otra película también famosa de esos tiempos es una mexicana que se llama Hasta el viento tiene miedo. Ay, no la conozco. Es bastante famosa por pues ahí se puede ver justo eso, ¿no? Como las cosas que están de moda entre los jóvenes y un grupo de chavos que están en contra de eso y otros que sí les gusta. Qué bueno, gracias, Yared. No, nunca la he visto. ¿Quiénes son los actores o el director, sabes? No recuerdo bien, pero es muy famosa porque es de terror y es muy buena, sí.
es de Carlos Enrique Taboada y es del 68. Las actrices son como Marga López y otra que se llama Norma Lazareno, que siguen haciendo Ajá. novelas. Cosas así. Ay, maravilloso, muchas gracias. Yo no veo películas de terror porque soy muy cobarde y me dan miedo los vampiros y todas esas cosas. Entonces, pero la veré, te lo prometo, la voy a ver temprano para poder dormir. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, esto, chicos, esta mentalidad que conllevan todas estas películas de Rocío Dúrcal, Angélica María, no es un fenómeno menor en Iberoamérica, en Hispanoamérica. Acuérdense de lo que hablamos de Vasconcelos y todos estos movimientos hispanistas. Con el avance de la televisión en esos años, se pudo transmitir este otro mensaje, que es un mensaje de una juventud conservadora, para mantener, digamos, los valores tradicionales. Entonces, es probablemente más poderoso que la represión de los ejércitos, ¿no? Bueno, continuemos, a ver si nos apuramos. Bueno, no voy a decir nombres, pero la 29, ¿verdad? Es un joven 68ero, típico mexicano. ¿Ven las fachas? Las barbas, el pelo largo, muy parecido a los revolucionarios cubanos. Y este es un profesor del Colegio de México, que no voy a revelar su verdadera identidad, pero que es muy divertido, ¿no? Que probablemente ustedes se lo encuentren en el doctorado, si se van del Mora y nos abandonan y se van para allá. Y a ver si vuelven y me dicen quién era. Pero esa era la facha, ¿ven? Las camisetas, los pantalones acampanados, todos los lentes oscuros. ¿Por qué se ponían lentes oscuros? Por la marihuana, ¿no? En fin. Y es el símbolo del escritor que es romántico y que va a cambiar el mundo, ¿no? Vámonos a la siguiente. La siguiente son los presos del 68, ¿no? Los líderes del 68 presos, la 30. Me voy a apurar un poquito más porque se nos está acabando el tiempo. No sé si tienen oportunidad que nos extendamos un poquito más como la otra vez para compensar el tiempo. Ajá, María. Hay un grupo que tiene clase de divulgación a las 8, entonces no nos podremos, por lo menos nosotros no nos podremos quedar. ¿A las 8? No, a las A las 12, 12. porque dije a las 8. Bueno, entonces miren, voy a parar ahí porque podemos seguir con algunas cosas. Sigan viendo ustedes las fotos. Creo que las que vienen pues son bastante evidentes, ¿no? De lo que ya hemos hablado. Pero quiero que comentemos, aunque sea un ratito, y si quieren nos quedamos algunos. ¿Quién se va? ¿Cuántos son? ¿2 nada más? Las otras manitas no las veo. Pero bueno, vamos a parar entonces y vamos a platicar. Ajá. No sé, perdón, no sé si Diego está aquí, pero Diego también se tiene que ir. No, Diego se reportó que estaba enfermo, lo cual me preocupa. Vamos a ver cómo va ese muchacho. Bueno, espero que no esté tosiendo, sobre todo. Ya, eso. Y bueno, ahí hablando de eso, les encargo, ¿alguien sabe algo de Alessandro? Porque Alessandro está que no lo encontramos. Ay, hombre. Pues estaba compartiendo cosas en internet, en Facebook y así, no sé por qué no se conectó. Bueno, pues avísenle que está perdido. Pero bueno, miren, vámonos a ir nada más a la página 40, perdón, a la foto 40, porque ahí habla de Hair, ¿no? Muy rápidamente, para que empecemos a comentar la película, les voy a explicar rápido. Esto primero fue una obra de teatro en Londres que generó un escándalo tremendo porque los chicos en la escena salían desnudos. Entonces generó tanto impacto en la sociedad londinense que fue censurada. Pero es una es una obra de teatro muy importante para la historia de la libertad de expresión, que es lo que a mí más me interesa, porque se fueron a un juicio los escritores y los actores, toda
el grupo de teatro y ganaron el juicio. Entonces se les dio la oportunidad de seguirla representando. Entonces eso creó que Hair empezó a representarse en todo el mundo. En México se representó en Acapulco, porque Acapulco era en ese momento el lugar más exclusivo y más chic y más moderno. Venía Frank Sinatra, venía todo el mundo. Entonces, la representación, ahí tienen esa foto, es el escándalo, dice la prensa, de la obra Hair en Acapulco, porque también se desnudaban. Coincidió con el... es muy cercano en el tiempo al concierto de Avándaro, que también fue un desastre y una cosa divertidísima, ¿no? Y entonces después hicieron esta película, como ustedes ven, en el 79. Pero, por ejemplo, un amigo mío que hizo un libro muy divertido sobre el 68 y sobre los periodistas en los años 60 y 70, que se llama Jacinto Rodríguez Munguía, encontró los reportes de los agentes de la Dirección Federal de Seguridad sobre la obra de teatro, porque los mandaron, ¿no? Porque era como lo más rebelde de este mundo. Y bueno, no se imaginan las cosas tan chistosas que dicen los policías, ¿no? Dicen, el reporte, minuto no sé qué, de repente los actores empiezan a desnudar. Esto es la actitud más rebelde y peligrosa que hemos visto en los últimos años y las décadas y tal, ¿no? O sea, ahí es un escándalo terrible. Pero ese es el antecedente de la película que ustedes vieron. Entonces, cuéntenme, por favor, ahora sí abran sus micrófonos y vamos a platicar cuál es su impresión de la película, qué mensajes manda sobre todo, porque los mensajes son lo más importante, y qué opinaron de ella. Para mí es una película importantísima que no voy a perder el tiempo para contarles por qué, pero otros días se los voy a decir, o más tarde si nos quedamos. ¿Qué opinaron de ella? ¿Les gustó? ¿Qué es lo que les parece importante? ¿Qué no? Es un clásico, ¿ok? De los años 60. ¿O les dio risa? Ajá. ¿En qué año se escribió la obra? Pues no estoy muy segura, creo que en el 66, 67. Yo por aquí tengo hasta el archivo, hay un archivo público, déjenme se los averiguo porque lo tengo todo. Hicieron ellos mismos una... Dice que en el 67. 67, ¿verdad? Ajá. Sí, hicieron, los escritores y productores hicieron una especie de archivo público que está en línea. Y pueden ver los carteles, es muy lindo. 67. Pero la película es de 79, ¿ok? ¿Qué opinaron? Cuéntenme. ¿Qué les parece el personaje, por ejemplo, más interesante? ¿Son las problemáticas que muestran? Pues yo creo que, bueno, es una película que tiene exactamente muchos significados y creo que cada personaje engloba como una problemática social en particular. Como, bueno, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba el principal. La escena que más me llamó la atención es cuando va a pedirle dinero a sus papás. Ajá. Y se muestra como el núcleo familiar de este joven que decide pues vivir siendo hippie, pero al mismo tiempo sigue